Hola a todos nuestros suscriptores de Zona Psique. El día de hoy estamos en Diálogos de Zona Psique, episodio número 20, con una entrevistada bastante especial. Ella es Mariela Flores Acosta. Les voy a dar una breve introducción de su carrera. Es licenciada en Psicología por la FES Iztacala UNAM. Realizó una estancia en pregrado en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá. Tiene una especialidad y maestría en psicoanálisis. Es profesora en la licenciatura de Psicología de la FES Iztacala UNAM en el ámbito clínico. Actualmente es representante del ámbito clínico en la carrera de Psicología. Ha impartido seminarios sobre psicoanálisis en la FES Iztacala y en espacios alternos a esta. Ha sido ponente en diversos eventos académicos nacionales e internacionales. Ha publicado varios artículos referentes al psicoanálisis y a la poesía en diversas revistas académicas. También es coautora de varios libros sobre psicoanálisis y ejerce actualmente en la clínica privada desde hace algunos años. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, pues muy contenta de estar aquí, muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti. Aquí, bueno, observando tu trayectoria, el psicoanálisis es parte fundamental de tu carrera. ¿En qué momento te orientaste más al psicoanálisis? Digo, porque de entrada, pues la psicología es muy amplia, ¿no? Y hay un montón de, dijéramos, de aplicaciones. ¿Y en qué momento a ti te llama el psicoanálisis? Pues fíjate que la pregunta es bien importante porque pues yo de entrada tenía muy poco conocimiento de psicoanálisis, o sea, estudié la licenciatura, como bien ya lo mencionabas, en la FES Iztacala, y bueno, la FES Iztacala en el momento en el que a mí me tocó estudiar, era una licenciatura que tenía un programa prácticamente conductual, ¿no? Eh, y bueno, de repente ahí en el quinto y séptimo semestre, cuando tengo una materia de la que antes se llamaba crítica teórica, existe la posibilidad de conocer profesores que impartían psicoanálisis, ¿no? Pero fue muy curioso porque cuando tomo estas clases, pues primero me hace un choque, ¿no? Porque yo venía como de toda esta onda de estímulo-respuesta, ¿no? Este ambiente, etcétera, variable. Y después aparece esta parte donde, pues, recuerdo que revisamos parte de la interpretación de los sueños, revisamos algunos textos como Maestra en la Cultura, como los más, digamos, clásicos, ¿no? De Freud, pero a su vez esos textos tan fundamentales para abordar el campo de lo psíquico, de lo social, ¿no? Claro. Y bueno, para mí fue bien interesante porque en un primer momento me costaba muchísimo, o sea, yo escuchaba al profesor y decía, ¿qué está hablando este, no? O sea, no entiendo hacia dónde va esto, ¿no? Y luego leer el texto, ¿no? Encontrarme por primera vez con los tomos y decir, no, pues que no entiendo nada, ¿no? Y el maestro siempre decía, pues está bien que no entiendan nada, ¿no? Pero yo no entendía como a qué iba ese, está bien que no entiendan nada, ¿no? Para mí era como muy frustrante, así de, pues es que está muy complicado esto, ¿no? Y es justo hasta el momento donde hago esa estancia en el extranjero, donde tengo la posibilidad como de abrir más mi panorama en cuanto a la cuestión académica, pero también una experiencia personal, ¿no? Voy tomando como mayor, digamos, madurez, ¿no? Y ahí encuentro justo a un grupo de compañeros que se interesaban por el psicoanálisis, justo desde esa otra mirada, lacaniana, freudiana, ¿no? Y entro ahí de repente a charlar un poco sobre algunos temas. Claro, con todas las torpezas con las que yo iba, porque pues no sabía casi nada de psicoanálisis, ¿no? Y entonces al regresar a México, pues bueno, yo tenía, digamos, ahí iba un poco de mi estado personal, estaba enamorada de alguien, ya sabes, ¿no? Con toda la ilusión de quiero regresar a México, pero quiero regresar para pues ver a la persona amada y de repente pues bueno, esa relación no funcionó y justo una ruptura amorosa es la que me lleva a tomar análisis por primera vez. Entonces ahí hay un pasaje ya no solo de la cuestión teórica, sino que ahora yo, pues esa vivencia en la clínica, ¿no? Y bueno, es así como llego primero como analizante
y después me va interesando lo que va pasando ahí, los movimientos, me hace una crítica a mi misma profesión, porque digo, bueno, desde la psicología siempre está como el psicólogo te dice, ¿no? A ver, vamos a hacer un programa para que usted tal cosa, ¿no? Pero acá era solamente hablar y encontraba movimientos significativos en mi vida y yo me decía, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo es que esto puede darse, no? Claro. Y a partir de eso me interesó por estudiar lo que es la especialidad. Entonces empiezo a buscar instituciones que impartieran psicoanálisis y es así como me encuentro justo con el psicoanálisis. Claro, es muy interesante, ¿no? Muchas veces el hecho de que la misma relación con tu pareja, ¿no? O la falta de, te lleve a un análisis y de ahí te interese, ¿no? El estudio del psicoanálisis es muy interesante porque, dijéramos, muchas personas lo dejan pasar, ¿no? En cuanto a las relaciones de pareja, pues dejan pasar las cosas. El analista pues no lo ven como algo necesario muchas veces, pero vaya, yo siento que siempre el psicoanálisis llama un poquito a los que estamos encargados de difundirlo, en esa cuestión, ¿no? De que no lo vemos como algo pasajero, como algo de moda, o como algo que implica que también fue algún clásico, ¿no? De 1900, ¿no? Sino que sigue vigente y lo hemos visto con Late, con la doctora Cristina, que sigue tan vigente que hoy en día hay un montón de temas que se analizan como el bullying, ¿no? Como el acoso escolar, que también es uno de los eventos próximos en Late, y que son temas que son actuales, que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar, el psicoanálisis obviamente va introduciéndose en tu vida y esta introducción también implica que tú de alguna forma empiezas a proyectarlo en la escritura, ¿no? ¿En qué momento a ti te apasiona también esa forma de decir, de transmitir el psicoanálisis a través de la letra? Fíjate que la escritura siempre estuvo presente, ¿no? En mi vida. Creo que desde hace muchísimo tiempo. Eh, Tenía 7 añitos cuando en la primaria donde estudiaba llegó una editorial y hizo una convocatoria para literatura infantil. Nos dieron la posibilidad de participar con textos, ya sea cuento, fábula o leyenda. Y yo recuerdo que escribí un cuento, ¿no? Y entonces entré a la convocatoria y tiempo después nos dicen que soy parte de los que seleccionaron, hacen como el compendio de los cuentos, de las leyendas, de las fábulas de los que participaron y publican ese librito, ¿no? Entonces, muy, muy pequeño, ya era como algo que me gustaba. Después hay un giro que da la escritura en mi vida ante un acontecimiento fuerte, ¿no? Que pierdo a mis dos abuelas, justo en un momento también pues complicado en términos psíquicos, porque estaba en esa transición de niña a mujer en la adolescencia. Entonces las pierdo y encuentro justo en la escritura como una forma de sostén, como una forma de acompañamiento, ¿sabes? Como una forma de hacer un duelo. Y luego de eso, pues está todo este despertar, ¿no? De la adolescencia. Era la típica chica que escribía en la última hoja del cuaderno, ¿no? O a veces las clases me aburrían y entonces yo decía, no, mejor escribo algo, ¿no? Sí. Y ya en la prepa también tuve la oportunidad de concursar, pero es la primera vez en la prepa y la única en la que he escrito un poema en inglés. O sea, todo lo demás siempre ha sido como en español. Que es muy complicado, ¿no? Muy complicado, ¿no? Porque aparte, pues, era tener que pararte frente al escenario y recitarlo, y entonces, pues ya sabes que en esa etapa, pues, todos te hacen también como que burlan, ¿no? Así, ay, no manches, un curso, ¿no? Sí, y pues ahí, con todo el nervio, pues, yo dije algo, ¿no? Y luego en la universidad, siendo estudiante, era el aniversario de la escuela, y entonces también se abrió una convocatoria para participar en la Gaceta, en la sección cultural, y yo no me había, o sea, jamás me había enterado de que mi escrito, mi poema, había sido seleccionado y se había publicado. Yo me entero hasta tiempo después, ya cuando estoy trabajando en la universidad, que
que mi escrito había sido publicado. Entonces fue muy bonito, ¿no? Como ese encuentro. Y en el psicoanálisis, bueno, creo que antes de psicología a mí me llamaba mucho la atención ciencias de la comunicación, periodismo, pero por esa parte en la que yo pude encontrar la posibilidad de escribir, ¿no? Claro. Pero pasa algo en mi vida, igual creo que esta ruptura amorosa de la que hablaba, algo suspende, ¿no? O sea, algo suspende, algo queda así como que en la inhibición, y justo a partir del trabajo analítico vuelvo a tomar justamente el lápiz, vuelvo a escribir, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante cómo la escritura pasa en mi vida como una especie de acto, ¿no? Como aquello que me permitía simbolizar esa pérdida, pero aparte de otras pérdidas, ¿no? Porque recordar justo esto, cuando pierdo a mis abuelas, también fue una forma de poder sostenerlo, ¿no? Y bueno, en el psicoanálisis he encontrado la posibilidad de darle lugar también a eso que me gusta mucho, que es justamente escribir. Claro, y de alguna forma es como también darle un espacio a lo que es tu voz, en este caso escrita, ¿no? La forma de transmitir un conocimiento o una teoría a través de la escritura, ¿no? El psicoanálisis pues está también fundamentado mucho en esto de, dijéramos, la proyección, ¿no? El arte y el psicoanálisis están muy unidos o vinculados por esta parte, dijéramos, de proyección, ¿no? Por ejemplo, Jacques Lacan ya hacía referencia incluso a los poetas, ¿no? Que él decía cómo a través del lenguaje, de forma lúdica, ellos representan su realidad, ¿no? Y esa parte, digo, es muy, muy, muy importante, porque muchos creen que lo real está, dijéramos, en los sentidos, ¿no? Aquí recordando una frase de Eduardo Galeano, dice: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarillo me contó que estamos hechos de historias, ¿no? Entonces, vaya, las historias son importantes también porque nos configuran como seres humanos, ¿no? Entonces, ¿tú qué relación encuentras o qué vínculo encuentras a través de la escritura con la poesía, con lo poético, o en qué momento fue, cómo se fue dando? Encuentro una forma de decir, ¿no? Encuentro también la posibilidad de poder leer con otras palabras, con otros ojos, ¿no? De hacer de un momento trágico, ¿no? Tome otro lugar, ¿no? No por ello que uno olvide lo que pasó, pero sí al momento de poder escribir de eso, ¿no? Ya toma otro lugar. Y justo en algún momento también escribía un artículo en el que trataba de hacer una analogía entre la escritura, ¿no? Y el trabajo analítico, ¿no? Porque ahora que dices esto de las historias, es cierto, o sea, uno va a análisis para escribir algo de su historia, para dejar de escribir algo de su historia o para reescribir algo de su historia, ¿no? Claro. Y eso me parece bien interesante, ¿no? Cómo es que uno va y escribe, ¿no? Al momento de hablar, mientras otro está a través de lo que puntualiza por medio de la intervención, uno va poniendo comas, punto y aparte, puntos suspensivos, va subrayando el escrito. Claro. Claro, y es importante, por ejemplo, mencionar que dentro de la teoría de Lacan, de Jacques Lacan, él nos menciona, ¿no? El lenguaje nos divide de nuestra primer naturaleza, por así decirlo, ¿no? Estamos divididos o encindidos por el lenguaje, y esta división nos hace únicos también, pero de cierta forma también nos hace sufrir un poco por esa separación, ¿no? Pero es a través del lenguaje donde encontramos también cierta reincorporación a lo que esencialmente somos, ¿no? Entonces, Jacques Lacan menciona los seres parlantes son felices, ¿no?
el hablar, en el hablar, en el habla, encontramos un cierto tipo de placer, ¿no? Que él mismo lo demostraba con sus seminarios, ¿no? Vaya, le Y esto encantaban sus seminarios. Sí. Y esto que dices tiene todo que ver, ¿no? Porque justo, por ejemplo, Heidegger me decía, somos poema antes que poeta, ¿no? Si somos hablados todo el tiempo, el sujeto mismo, ¿no? Es un sujeto sujetado a otro conjunto de significantes, ¿no? Y a su vez hay sujeto porque hay esa relación entre significantes. Entonces, sí, a mí me parece muy importante esto que puntualizas, porque además también, ¿no? Hablar de historia, no es como esa historia en relación a ciertos acontecimientos, sino esa historia que justo en alemán la palabra historia tiene una similitud con story en inglés, ¿no? Como en ese cuento, esa narrativa, esa novela, ¿no? Entonces uno también cuando habla introduce ahí sus personajes, ¿no? Sus personajes principales, personajes secundarios, la trama, esa historia. El protagonista, antagonista y todo esto. Sí, de hecho, esencialmente en la clínica, bueno, muchos de los pacientes que acuden a la clínica acuden por esto de la relación de pareja. Es un tema muy común, ¿no? Porque es encontrar sentido de un mundo a otro, ¿no? Entonces, incluso las mismas historias de amor que nos contamos a nosotros mismos, en esencia tienen algo de neurosis, ¿no? Porque en sí mismo la neurosis es tratar de encontrar algo que nos completa fuera de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esencialmente, pues ahí son neuróticas, ¿no? Pues muy bien, digo, la poesía también representa, dijéramos, un mundo interior que a veces es mucho más real que el mundo, dijéramos, de los sentidos, ¿no? De la misma materia, porque estamos configurados a través del mismo lenguaje, ¿no? Como ya hemos dicho. Y bueno, sí me gustaría que nos comentaras sobre alguno de tus escritos en específico. Digo, sé que también eres miembro de LATE y has trabajado con ellos desde mucho tiempo, ¿no? Algún escrito que te haya llamado la atención, en el cual hayas profundizado, o en el cual, dijéramos, te haya inspirado. Bueno, son muchos como tal, pero en específico, ¿no? Pienso en este escrito que publiqué en el libro de los artistas del psicoanálisis de LATE. Que es muy bueno. Bueno, hablé de que es muy bueno, porque justo uno cuando lee ese libro, es como si uno entrara a una sala de una biblioteca, ¿no? Y se encuentra con un sinfín de autores, y entonces hay para todos los gustos, ¿no? Para todas las historias. Claro. Y bueno, en ese libro hablé de Margaret Duras, ¿no? Yo Margaret Duras la conozco ya estudiando la maestría, por referencia de un profesor que nos comienza a hablar de la autora. Y Margaret Duras tiene un libro muy interesante que justo se llama Escribir, ¿no? Bueno, Margaret Duras fue una escritora francesa, pero bueno, también tenía interés por el cine, ¿no? Guionista, etc. Entonces, dentro de este texto es muy interesante cómo ella va construyendo una especie como de soledad, ¿no? Pero una especie de soledad que no implica estar sin los demás, sino más bien como un encuentro que a la vez genera un desencuentro con uno mismo. Y eso a su vez creo que es algo de lo que pasa en el análisis, ¿no? O sea, uno va pensando que se va a encontrar, ¿no? Pero creo que uno se desencuentra, pero es necesario ese desencuentro para que pueda venir el deseo, ¿no? Entonces, Margaret Duras es una de las escritoras que a mí me encanta, ¿no? Porque justamente ella toma la escritura igual como una forma de poderse sostener ante la pérdida del ser amado y de algunas cosas que pasaron en su vida, ¿no? Una vida también bastante complicada. En el caso de ella, tenía hermanos y sin embargo era como la que siempre tenía ahí como conflicto con la figura materna, ¿no?
pero aparte una vida también trágica en la que pues es atravesada por el alcoholismo, por varias pérdidas, amigos, amantes, ¿no? Pero una mujer que justo atrapa a través de la escritura y que, bueno, en el psicoanálisis también tiene un lugar importante porque Jacques Lacan en algún momento eh, da como este reconocimiento a la escritura a través de la novela del arrebato de Lowenstein, ¿no? Que también es un texto maravilloso, ¿no? Decía Lacan, es como la descripción de un delirio perfecto, ¿no? Claro. Pero me interesa mucho que Margaret Duras siempre habla del amor, o sea, por donde le veas, siempre llega como al mismo punto, ¿no? Y creo que eso también es parte de lo que a mí me atrapó cuando la conocí. Claro, claro, y es que hay autores extraordinarios, ¿no? Que te inspiran y entre más conoces su obra, más quieres descubrir, ¿no? Sí, incluso, bueno, aquí estaba yo pensando en esta situación de la escritura en sí misma es como una proyección, pero al mismo tiempo nos comenta, por ejemplo, Jacques Lacan, que siempre estamos en una falta, ¿no? Siempre somos seres en falta y el deseo nos impulsa a seguir caminando. Entonces, en este deseo y en este querer encontrar ese algo, a veces lo encontramos en historias, bien dices, o a veces lo encontramos en esa capacidad, ¿no? De crear algo en la escritura, ¿no? Digo, más allá de lo poético o de lo que podamos encontrar en la literatura, sí podemos afirmar que sin la escritura no habría psicoanálisis porque de ahí parte, ¿no? Todos los casos clínicos que se expusieron en la época de Freud fueron parte esencial para esto, ¿no? Desde Ana O, Hans, ¿no? El chico Hans. Y otros tantos, ¿no? Entonces, yo digo, las letras son tan importantes en la cultura del ser humano y en el psicoanálisis para desarrollarnos como, pues, como seres humanos más completos, ¿no? Que sé que nunca lo vamos a hacer, pero siempre buscamos esa completud, ¿no? Claro, y que escribir es todo un proceso, o sea, porque Sí. como bien señalabas esto de la falta, a veces es muy angustiante encontrarte con la hoja en blanco y dices, sí, que escribo, ¿no? Exacto. Justo lo interesante es que no sabes qué va a escribir, ¿no? Uh-huh. Y de repente ya simplemente va fluyendo la escritura y ya tienes algo. Pero es muy distinto a lo que en un primer momento pensabas que ibas a escribir. Entonces es muy interesante cómo ese encuentro con la escritura también tiene que ver con un momento psíquico, ¿no? Sí, Que claro. incluso implica el cuerpo. Sin el cuerpo no hay posibilidad de escribir, ¿no? Así es. Pues porque si el cuerpo no tiene energía, no tiene fuerza, tampoco hay posibilidad entonces de sostener algo a través de las hojas, ¿no? Claro, y una hoja en blanco, como bien mencionas, es como un espejo, ¿no? En algún momento no sabes qué vas a proyectar ahí. Y es como también la magia, en ese sentido de que algo de repente aparece y te va guiando, ¿no? Y ese hilo tiene digamos, un inicio, ¿no? Que a veces se pierde y muchas veces pensamos que hablamos de nosotros y a veces estamos viendo al otro, ¿no? Y esa capacidad es Sí, increíble, ¿no? También. exacto, porque ya en ese escrito ya se es otro, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, a mí me parece también muy interesante cómo también a través de la escritura puedes gestar ese desencuentro, ¿no? Pero que a la vez es necesario para encontrarte de una manera que tampoco sabes cómo. Sí, claro. Y es que si tomamos en cuenta que el yo está configurado a través del otro, ¿no? Somos seres, dijéramos, realmente profundamente sociales, ¿no? Y en esa cuestión, siempre que lees un autor, estás leyendo, dijéramos, partes de otros, ¿no? Nunca esencialmente a un sujeto en especial, ¿no? Entonces, digo, esa es la magia de la literatura. Y también, muchos dicen, no, es como vivir dos veces. ¿Por qué? Porque vives a través del autor, ¿no? Vives varias vidas a través del autor, varias historias, sobre todo también hablando de conocimiento, ¿no?
ese conocimiento lo transmites y lo vives a través del autor, ¿no? Sí, y justo esto que estás señalando me remite justo a todos los momentos en los que he leído, por ejemplo, a Clarice Lispector, ¿no? Que también es una autora fascinante, Alejandra Pizarnik, ¿no? Claro. Y bueno, que uno lee, uno queda atrapado como por esa magia de su escritura, por esa forma de transmitir algo, ¿no? Sin la búsqueda de transmitirlo, porque cuando uno lee sus historias, justo son mujeres que estaban interesadas por simplemente escribir, pero sin el objetivo de querer que el otro algo tuviera de eso, ¿no? Pero es interesante Exacto. cuando uno se encuentra con sus letras y uno queda atravesado por eso que dicen también. Sí, sí es como les mencionaba, que bueno, dentro del el arte nunca vamos a saber a ciencia cierta, a 100%, qué es lo que quería referir el autor, ¿no? Pero hay algo que también toca nuestra historia, hay algo que también toca nuestra psique y sobre todo nuestra historia de vida, con lo cual nos identificamos, ¿no? Que ya hablaba, incluso Jacques Lacan tiene todo un seminario de la identificación, ¿no? Que es algo muy profundo y es esencialmente, dijéramos, humano, ¿no? Lacan decía, si es humano, me interesa, ¿no? Si es humano, tiene mi interés. Entonces, y bueno, te iba a preguntar, ahorita, bueno, en tu clínica actualmente, tú tienes tu despacho, tu consultorio, ¿dónde lo tienes ubicado? Para que la gente también lo sepa. Bueno, está en dos lugares, en Polanco, en la parte de Anzures, y en Reforma, cerca de Hamburgo. Pero luego de la pandemia, pues sí se ha hecho una transición hacia el online y hasta el momento pues he estado atendiendo a mis pacientes de manera online y bueno, es así como hemos ahorita trabajado. Claro que en un momento ya un poco más de pues establecimiento con respecto al semáforo, a las condiciones, Uh-huh. pues haré esa transición, ¿no? Y habrá también que escuchar cómo lo toman los pacientes, ¿no? Ahorita nada más das en línea. Exacto, ahorita solamente estoy en línea. Ah, ok. Muy bien. Pues te iba a comentar, de hecho ahorita hablabas de Pizarnik, que se me hace extraordinaria, ¿no? Su poesía. Y dijéramos, el dolor también lo pueden transmitir a través de esto de la letra. Muchas veces se cree, ¿no? Que esto de proyectar en el arte, en la escritura, en sí mismo es una sanación. Entonces a veces caen en el error de que creen que el arte por sí misma les va a sanar, ¿no? Entonces yo digo que ahí hay una faltante en la cual siempre se recomienda que asistan a un psicólogo, a un profesional, porque en sí mismo el arte, la proyección, ¿no? Es una parte, dijéramos, del ser humano, pero no es en esencia una cura, ¿no? Dijéramos, habla Y también, de nosotros como humanos, que yo lo decía Lacan en una frase, de una herida lo que importa es la cicatriz, ¿no? Pero vaya, vamos a analizar también esa cicatriz, no nada más vamos a proyectarla, ¿no? Entonces, yo lo que siempre les recomiendo es que asistan con un terapeuta, el de su agrado, el de su predilección, pero obviamente si están sufriendo, asistan a un psicoanalista, ¿no? sí, justo esto que tú estás comentando, pues me pasó, ¿no? O sea, Claro. hablando de mi experiencia personal, cuando entro a la parte práctica de la carrera, pues yo decido comenzar una terapia, ¿no? Porque dije, ¿cómo voy a estar aquí trabajando con alguien cuando pues yo también tengo mis propios líos, ¿no? Claro. Entonces, pues comencé la terapia psicológica y sí había cambios, pero había cambios que eran de alguna manera impuestos por otro, ¿no? O sea, no era como tal un cambio propio, ¿no? O al menos eso fue como mi experiencia.
cuando me encuentro con el psicoanálisis, cuando comienzo el análisis, y ya se da ese pasaje desde la entrevista preliminar al diván, ¿no? Es también toda una experiencia. O sea, yo recuerdo que salí con un dolor de cabeza terrible la primera vez que me acosté en el diván y comenzó la asociación libre, ¿no? Es como que todo se sacudió, ¿no? Sí, claro. Y sí, o sea, había movimientos, pero esos movimientos justo ya no eran movimientos que eran como cuando te dicen, bueno, te voy a hacer un programa y tú vas a dejar en tantos meses de presentar tal conducta o tal pensamiento. No, ya no era eso. Era Mariela, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho, lo que no ha dicho? ¿Qué le pasa con eso? ¿Y qué va a hacer con eso? ¿No? Claro. Sabiendo que lo más difícil dentro de un análisis es tomar una decisión, ¿no? Creo que eso uno cuando está justo como analizante, ¿no? Pero también cuando está escuchando a los analizantes, creo que uno de los momentos más complicados es tomar una decisión, porque como bien Lacan decía, es ese momento, ¿no?, del enfrentamiento del sujeto con su tragedia. Claro. Es un momento importante. Con su falta. Con su falta. Sí, y digo, a todos los que pasamos en ese periodo en la clínica, que fuimos analizantes, nos sacude, ¿no? Nos confronta. Y obviamente, pues de esa confrontación, que es dolorosa, nace algo nuevo, ¿no? O de cierta forma, de otras palabras, dijéramos que no hay cambio si tampoco hay un poco de dolor, de sufrimiento, en este caso psíquico, para la transformación, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, terapias hoy súper rápidas, ¿no? De que te psicológicamente algo que nada más lo dejan momentáneo, ¿no? Entonces el psicoanálisis en sí mismo busca la raíz, ¿no? Por así decirlo. Sí, como estas terapéuticas donde me parece que se hace un juego del otro, ¿no? Como se vuelve un comercio, un producto, la promesa eterna de la felicidad, ¿no? Claro. Cosas que son justamente una ilusión, ¿no? Y es que estamos tan acostumbrados a, sobre todo a esta vida, sí, vida capitalista, de esta vida, dijéramos, o sociedad líquida, ¿no? Decía Zygmunt Bauman, en la cual todo sucede rápido y todo tiene un precio, ¿no? Entonces, en ese ir y devenir, creemos que también la clínica, la terapia tiene que ser así, breve, rápida y efectiva, ¿no? En ese sentido, también implica que el paciente no quiere dar, no quiere esforzarse, ¿no? Sí, porque la típica pregunta de dígame qué hago, ¿no? ¿Qué hago? Sí, yo me he dado cuenta. Para ya no sufrir. Yo me he dado cuenta en la terapia con unos pacientes que muchos vienen a pedir permiso. Inconscientemente vienen a pedir permiso para hacer algo en su vida, ¿no? Oiga, me voy a casar, así como que está bien, a ver, me da permiso. Inconscientemente lo buscan, ¿no? Buscan esa figura de autoridad porque lo ven así. Y más allá de la teoría del amo y esclavo, buscan ese permiso para dárselos a sí mismos, ¿no? O me voy a separar, ¿no? ¿Cómo ve? ¿Cree que está bien? Todas esas cuestiones implican como que necesitan una pequeña ayuda, como bien dices, para tomar una decisión que va a trascender en sus vidas, ¿no? Entonces, lo más correcto es sí buscar a un profesional, porque el verdadero profesional no te va a hablar de su historia o no te va a dar consejos a partir de su historia personal, sino que te va a guiar a través de la teoría, ¿no? Y que a mí me gusta cuando me preguntaron, ¿no? ¿Qué es para ti escuchar? Yo lo único que contesté fue acompañar. Claro. Acompañar al otro. Sí, en su dolor, en sus caídas, en sus altas, ¿no? En lo tedioso, en lo hostigante o en lo apasionante que puede ser estar vivo, ¿no? Claro, y esa esencialmente, bueno, de Freud, hablando un poquito de él, su frase célebre, ¿no?
la medicina actualmente no ha avanzado tanto o no ha logrado tanto como lo que logran unas palabras bondadosas en el sujeto, ¿no? Es decir, el decir todo va a estar bien o vamos a salir adelante de esto, ¿no? Y muchas veces es lo que busca inconscientemente el paciente. Su motivo de consulta muchas veces nunca es el que termina siendo, ¿no? Porque vienen a buscar Sí, algo esencialmente que no conocen y que lo van descubriendo a través de la terapia, ¿no? sí, y que justo, por ejemplo, esa demanda, ¿no? Que decía Lacan, siempre es una demanda de amor, ¿no? Porque creo que cuando alguien dice, escúchame, también está diciendo ámame, ¿no? Pero no en el sentido erótico, ¿no? No, Claro. sino justo en esto que estás puntualizando, ¿no? De acompáñame, ¿no? Claro. Y entonces es bien interesante, ¿no? Cómo las mismas palabras que en algún momento pudieron haber provocado un daño, ¿no? Son también palabras las que van a darle otro lugar a eso, ¿no? Y justo ahí también Freud, ¿no? Diciendo, uno sana, ¿no? Y enferma por la misma vía, tiene que ver también ahí con el amor. Sí, pues la frase de o amas y sufres o enfermas, ¿no? Entonces, sí, él siempre decía en ese sentido que la respuesta es seguir amando, ¿no? Esencialmente, la vida nos va a dar dolor, sí, pero el sufrimiento ya es, dijéramos, inconsciente, ¿no? Y el dolor hay que enfrentarlo de forma consciente. Ese aspecto es, digamos, esencialmente la terapia psicoanalítica y el descubrir, ¿no? Descubrir cosas que estaban de forma inconsciente, ¿no? Pues muy bien. Sí, justo, Sí, te escucho. sí, que sí, justo esto que estás mencionando, ¿no? Pues es que el sufrimiento cuando dices es inconsciente, claro, porque, y eso es algo de lo que no ven las obras terapéuticas, ¿no? Porque el sufrimiento es constitutivo del sujeto, ¿no? O sea, es parte de lo humano, ¿no? No es así como que, ay, pues quitamos el sufrimiento, ¿no? Entonces si quitas el sufrimiento, lo otro tampoco existe, ¿no? Y me parece importante que lo resaltes, porque justo creo que eso también es algo de lo que marca la diferencia radical el psicoanálisis con las demás terapéuticas que no niegan el sufrimiento. Exactamente. Y que de ahí vienen muchísimas cuestiones dijéramos, esencialmente de la repetición, que ya decía Freud, ¿no? La compulsión a la repetición, si la observamos a detalle, esencialmente es una compulsión a repetir algo que nos daña, que después él posteriormente le llamó pulsión de muerte, ¿no? Es decir, muchas cosas de lo que repetimos en esencia son inconscientes y también nos dañan, ¿no? Por eso es la parte fundamental que asistamos a un terapeuta y que no lo veamos, dijéramos, a veces lo ven como un gasto, no, yo lo veo como una inversión en ti, ¿no? Dijéramos, en el proyecto más importante que debe ser, que eres tú, tu vida, ¿no? Sí, exacto. Pues muy bien, el tiempo se nos ha ido bien rápido, pero vamos a hacer una parte de conclusiones. ¿Te gustaría mencionar algo para concluir el tema de las letras y el psicoanálisis? Pues justo primero agradecerte nuevamente por el espacio, por la invitación, ¿no? Ha sido una charla muy, muy rica. Y bueno, también pues puntualizar la trascendencia, la importancia que tiene la escritura en el psicoanálisis, ¿no? Y bueno, con esto y a modo quizá como de un posible comentario, creo que siempre he pensado que hay donde nos dicen, bueno, el analista no solamente es aquel que está en el espacio del consultorio escuchando, sino también aquel que está en constante estudio de la teoría, aquel que forma parte de algunos grupos de estudio, ¿no? Que está en supervisión, que está en análisis. Yo agregaría aquel que también tiene que escribir,
Claro, claro, de ser psicoanalista, digamos, no solamente te lo define la clínica, ¿no? O a veces los grupos, como bien dices, sino también en la capacidad de proyectarlo en la escritura, ¿no? De proyectar esa parte interna hacia el otro, ¿no? Pues bueno, yo te Sí. agradezco mucho también y el espacio está abierto para cuando gustes. Y para mí pues fue un placer también estar contigo. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Ya nos estaremos viendo por ahí en algunos eventos late. Vale. Vale, cuídate mucho. Nos vemos.